Entonces, chicos, bueno, chicos, tengan ustedes las buenos días y a cada uno le doy pues la bienvenida nuevamente, ¿no? Para nuestras clases de hoy día, martes, chicos, martes 20 de abril del año 2021. Muy bien, esperando a ustedes que estén ahí en Se casita, ustedes acercan muy los bien, trimestrales. muy Eso cómodos, muy cómodos y muy relajaditos para que me puedan escuchar, chicos, pues, la información, la que le voy a impartir, chicos, hoy día. Entonces, chicos, nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes para nuestra clase de ciencia y ambiente, niñitos. Hoy día, niños, vamos a compartir, chicos, por acá el tema. Ahora, chicos, vamos a compartir el tema. Hemos visto sobre la física, pues, niños, ¿no es cierto? Hemos visto sobre la física, imagínate. Sin estos dos, imagínate, sin nuestras dos, la digamos, química. conocimientos, la física y la química, imagínate. La química, por ejemplo, en la química, imagínate, si no hubiese esta ciencia, estos experimentos, lo que hace el hombre, pues chicos, ¿no? La investigación, por ejemplo, mira, no existieran, pues imagínate, los medicamentos, ¿sí o no? Sí, No existieran profesor. los medicamentos, imagínate, no te podías hacer los análisis, por ejemplo, de sangre, los Ah, análisis, por ejemplo, ¿no? Imagínate, de orina, y muchos exámenes, niñitos, imagínate, los alimentos, que los alimentos que tienen ahorita los componentes químicos, imagínate. Entonces, gracias a la química, a estos químicos que siempre están haciendo los experimentos, haciendo los trabajos, para que justamente tenga, pues, ¿no es cierto? Imagínate en aquellos tiempos, en los tiempos, por ejemplo, ¿no? En el hombre primitivo, por ejemplo, desconocía totalmente, pues, ¿me entiendes? Totalmente desconocía estos medicamentos, estas medicinas. Ellos cómo se medicaban, solamente a base, ¿no? De las plantas, de las hierbas, las infusiones. Entonces, poco a poco el hombre, pues, justamente fue avanzando su conocimiento. Entonces, desde que el hombre tuvo uso de razón, por supuesto que su capacidad, su inteligencia ya fue siendo más creativa. Entonces, tuvo que buscar los métodos más adecuados para poder sobrevivir, pues, chicos. ¿Entiendes? Entonces, la química, pues, chicos, ¿no es cierto? Entonces aparece justamente la química. Entonces, la química, en conclusión o en términos, decimos que la química justamente es una ciencia natural, mis niñitos. Es natural que justamente se ha basado o se basa en los conocimientos, en la parte fundamental de la observación y los experimentos, pues, chicos. Los experimentos que estudian la materia y sus transformaciones, donde se va a transformar. ¿Me entiendes? Por eso que tenemos ahora todos los productos a disposición, pues. ¿Me entiendes? Tenemos, por ejemplo, los yogures, tenemos, por ejemplo, la mantequilla, tenemos el queso, tenemos la jamonada, y todos están, por supuesto, por componentes químicos, pues. Por eso que cada producto tiene una fecha de expedición, pues, ¿no es cierto? Tienen a 3, 4, 5 meses, nada más de una fecha límite. Y cuando ya pues ya llega a un límite, ya pierden su textura, pierden su sabor, qué sé yo, pues. Ya no son aptos, pues. Ya no son aptos para poder digerirlos o comerlos. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo era en la época primitiva, pues, desde que el hombre tuvo conocimiento, o cuando el hombre no tenía, pues, ¿cómo se inicia primeramente? La química se inicia, dice, con el descubrimiento del fuego, pues. Una vez que el hombre empieza a descubrir el fuego, empieza a hacer sus infusiones, pues. Entonces el fuego es la parte fundamental del ser humano, en la parte primitiva. ¿Quién hace el uso? Mira, dice, él hace el uso del oro, la plata, el cobre, el hierro y el bronce, dice, así como trabajos en arcilla y vidrios. Acuérdate que en el tiempo, por ejemplo, de las culturas preincaicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Parte del oro, parte de la plata que hacían. Tenían unos pequeños hornos, ¿no es cierto? Que ellos lo calentaban y tenían unos moldes, pues, para que hagan sus areteras, sus collareteros, sus alhajas, pues. Lo poco que ellos tenían lo empleaban, pues, chicos. Entonces, acuérdate que en la época primitiva, ya el hombre se inicia con el descubrimiento del fuego, pues, niños. ¿Ya? Y de ahí obtiene, pues, va a obtener importantes conocimientos. ¿Ya? De ahí viene, por ejemplo, niños,
los alquimistas. Donde aquí los alquimistas en un momento, ellos fueron, mira, en la búsqueda de otras, por ejemplo, ¿no? De otras plantas, o como las piedras, por ejemplo. ¿Entiendes? Y acá, por ejemplo, dice la piedra, ellos encuentran o dan la utilidad en la piedra filosofal. Donde en la piedra filosofal ellos pensaban que eso los iba a permitir, les iba a dar, o cualquier metal de oro, a ellos justamente les iba de repente a curar de una herida, de un dolor, pues. Eso es lo que pensaban, ¿no? Los alquimistas en un momento. Dice, se pensaba que, dice, que permitía convertir cualquier metal en oro. Y después tenemos el elixir de la vida, dice. ¿Qué quiere decir la vida? Donde se creía que se iban a eliminar algunas enfermedades. Les iban a devolver, dice, la juventud. Donde aquí, por ejemplo, no en el elixir de la vida, ellos empezaron a crear sus cremas para poder, no, para faciales, ¿entiendes? A base de hierro, de plantas. Por eso le llamaron el elixir de la vida. Porque dice que se creía que eliminaba las enfermedades totalmente. Y iba a devolver la juventud. Y se prolongaba la vida, dice, hacia mucho, mucho tiempo, ¿no? Y conseguir la inmortalidad, pues. O sea, la mortandad de tantas personas. Porque no había, pues todavía eso. No había lo que es ahorita, pues los médicos. Aquí ya estamos viendo, por ejemplo, ¿no? una química ya un poco más avanzada, pues. Donde aquí estamos, vemos los estudios de ensayo, donde justamente acá los químicos, pues justamente están haciendo los conocimientos, las preparaciones. Escúchame, Harley. ¿Qué haciendo? ¿Bien chiquitos? Vamos a la segunda diapositiva. La química dice medicinal o la iatroquímica. Donde aquí en la química medicinal o la iatroquímica, donde aquí empiezan ya a preparar los medicamentos, las medicinas para curar las enfermedades. Y aquí el personaje más destacado de la iatroquímica es Paracelso, pues chicos, donde ellos empiezan a hacer ya hacer lo que es ¿no? las mezclas para obtener los medicamentos y para poder pues curar las heridas, los dolores, que había dolores de cabeza, estomacales, ¿cierto? Y aquí vamos a ver la división dice, y la composición de la materia. Todos los cuerpos, niñitos, todos los cuerpos, por supuesto que se van a dividir en porciones más pequeñas, más pequeñísimas, en pedacitos. ¿Ya? Y aquí tenemos la composición material. Tenemos el cuerpo, tenemos la partícula, las moléculas y tenemos el último, el átomo. La parte más pequeñísima. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo, es una porción limitada de la materia. Limitada. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de la partícula, es la parte más pequeña de un cuerpo. ¿Ya? Y cuando hablamos de una molécula, es la menor partícula obtenida por los medios físicos. Y de un átomo, es la partícula más pequeñita que está por dentro. Más pequeñísima. ¿Mis niños? Muy bien, vamos a ir de acá. Muy bien. Acá vamos a ver las propiedades generales de la química. Entonces, cuando hablamos de propiedades generales, justamente es porque van a cumplir una función en toda la materia. Y los más importantes que están en la materia, o los más comunes de todos los cuerpos, son la masa, pues chicos. La masa, el volumen, el peso, la porosidad, la impenetrabilidad, la densidad, la divisibilidad y la inercia. Aquí, por ejemplo, mis niñitos, acá te pongo un ejemplo, pues, de una balanza muy antigua, pues, chicos, ¿no? Esa balanza muy antigua, pues. Antes se usaban, pues, la romana, por ejemplo. Mira, ¿cómo antes se pesaba? Acá se pesaba, se colocaba una gran cantidad de metal. ¿Entiendes? Se ponían unos metales, por supuesto, con peso, con cierto, de 1, 2, 3 kilos. Y en la otra parte se colocaban, pues, ¿no? El producto. Entonces, en base de eso, tenía que estar en un equilibrio, pues, la balanza. Entonces, quiere decir que tenía el peso ideal, pues. Entonces, cuando hablamos, niñitos, de la masa, hablamos de la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa, de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa. Y cuando hablamos de la inercia,
la inercia. Por ejemplo, ustedes cuando todavía estamos en una situación muy tranquila, ¿no es cierto? No hubo esta que estamos pasando ahorita. Solo que alguno de ustedes se ha subido a esos, a los carritos chocones, o a veces, ¿cómo llaman? A veces, al trencito, ¿no es cierto? Que se va así por arriba, que se va así, ¿eh? ¿Han subido a eso, no, chicos? Cuando estaban en los parques, por ejemplo, ¿no? Sí, Yo profesor. sí, profesor, y un día me he traumatizado. ¿No es cierto? Porque sube y baja con unas curvas, ¿no es cierto? Entonces, eso es la inercia, pues, la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza hace que atrae y empuje, pues, ¿no es cierto? A esto, por ejemplo, mira, a estos cambios que ves, como tú ves. Entonces, cuando hablamos de la inercia, es la resistencia que ofrece un cuerpo y hace cambiar su estado inicial. Hace justamente del reposo y el movimiento, pues. Esa fuerza hace que justamente empuje a un cuerpo, ¿ya? No te olvides, pues. Entonces, esa es la inercia, pues. Y cuando hablamos de la extensión, estamos hablando, por ejemplo, de la extensión, dice la propiedad que tiene la materia de ocupar dice, un lugar en el espacio, ¿ya? De ocupar un lugar en el espacio. O sea, de todos que somos nosotros, todos somos la materia, ¿sí o no? Entonces nosotros de que estamos, por supuesto que estamos ocupando un lugar. Yo estoy acá sentado y estoy ocupando un lugar, pues. Soy una materia, pues. ¿Entiendes? Me diferencio por mi masa, ¿entiendes? Y cuando hablamos, por ejemplo, bienvenidos, cuando hablamos acá, por ejemplo, de la impenetrabilidad, hablamos de la impenetrabilidad, estamos hablando netamente, niñitos, que justamente es como, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, no, una botella de agua, si lo tengo llena y si lo quiero echar más agua, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Yo lo tengo llena esta botella de agua, pero lo quiero echar más agua, ¿qué va a hacer? Va a rebalsar, pues. Se va a rebalsar. Claro, va a rebalsar porque ya está lleno. Entonces, cuando hablamos de la impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, pepinitos, al mismo tiempo. No puedes. Tengo una cubeta de agua lleno y quiero echarle un vaso, por supuesto que va a rebalsar, pues. Niñitos, entonces, cuando hablamos de la impenetrabilidad, se refiere a que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el espacio. Como dice el ejemplo de la botella de agua que tengo ahí lleno, pero yo quiero echar más agua, pues, o quiero echar otro líquido, por supuesto que no va a ser porque va a rebalsar. Entonces, dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo, como una cubeta, ¿ah? Cualquier especie, objeto que tienes ahí, no lo pueden, pues, chicos. Entonces se refiere a la impenetrabilidad, pues, niñito, ¿ya? No te olvides. Acá, por ejemplo, chicos, acá no, acá también nuevamente se ha repetido. Igual, cuando hablamos de la impenetrabilidad, quiere decir que justamente no pueden ocupar dos cosas al mismo tiempo. Dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo. Como te dice un ejemplo, si un vaso dice lleno con agua, se introduce una manzana, por supuesto que va a rebalsar, pues. ¿Mm? Y cuando hablamos de la divisibilidad, miren, niñitos, cómo se ha dividido en partes más pequeñitas, más pequeñísimas. Eso se llama la divisibilidad, pues, chicos. Entonces, cuando hablamos de la divisibilidad, es la propiedad que los cuerpos se pueden dividir en partes más pequeñitas. Un ejemplo, una tiza, pues, se puede partir en partes pequeñitas, en partículas muy pequeñas, como el polvo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Entiendes? Tengo, por ejemplo, un lápiz, por supuesto que el lápiz lo voy a hacer en partes muy pequeñísimas. Se van a ir en partes muy pequeñas, pero acuérdate que tiene un carbón, pues, tiene un carboncito, ¿entiendes? Tengo un papel, por ejemplo, lo hago pedacitos en partes más pequeñísimas. Entonces, eso se refiere a la divisibilidad, porque justamente es la propiedad que los cuerpos se pueden dividir en partes muy pequeñísimas. Aquí, por ejemplo, mira, niñitos, aquí hay, por ejemplo, objetos. Tengo acá como una piedra, por ejemplo. Tengo un ladrillo, ¿ya? Y hay ladrillos que tienen, por ejemplo, así como unas aberturas pequeñísimas, ¿ya? Eso se llama, pues, la porosidad. Hay piedras que son porosas, o sea, que tienen una gran cantidad de agujeritos pequeñísimos.
aberturas, como ladrillos, como la piedrita, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la porosidad, es que todos los cuerpos presentan espacios vacíos entre sus moléculas, porque son moléculas, pues, chicos. ¿Ya? Estas son sus moléculas, pues. Tienen pequeñísimas porosidades, pues, chicos. ¿Ves? Entonces, ahí hemos tratado ya de compartir una cosa, algo muy importante, ¿no es cierto, chicos? De, de la química, que tiene que ver, pues, chicos, ¿no es cierto?, con el proceso y la vida, pues, chicos, ¿no? Como te comenté hace un momento, sin la química, sin la física, imagínate, ¿qué sería? Pues, entonces, por eso hay químicos, hay filósofos, que siempre tienen que estar investigando, pues. La física tiene, cara, pues, la física tiene que ver con los fenómenos, ¿por cierto? Los fenómenos físicos, unos físicos que no se alteran totalmente su composición. Es pequeñísima, ¿no? La alteración. Pero cuando hay un fenómeno químico, sí totalmente se altera, pues, niñitos. Se altera. Un ejemplo de un fenómeno químico, por ejemplo, es cuando te dije, pues, un momento que quemo, por ejemplo, una hoja de papel, o cualquier objeto lo quemo, ¿no es cierto? Lo primero que se va a convertir en un humo, luego queda transformado en ceniza, en otra materia. O sea, ahí sí totalmente se ha transformado, se ha alterado su composición. En cambio, un fenómeno físico no. Y como tengo, por ejemplo, tengo tengo un papel o tengo una carpeta, solamente le voy a cambiar de posición del lugar. Pero sigue siendo un papel, sigue siendo una mesa. Tan solo ha alterado un pequeñísima su alteración. Entonces la química también pues, es otro punto más importantísimo que tiene que ver justamente no con conocimiento de que sin la física, pues como te comenté hace un momento, ¿qué sería? Pues del hombre. Imagínate, no tendríamos medicamentos, no habríamos estos productos que tanto, pues imagínate nosotros usamos a diario, pues. Entonces la química ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad, del ser humano, ¿no? Y gracias a sus partes, el hombre puede, pues justamente, podemos utilizarlo, pues chicos, como por ejemplo los plásticos, los teflones, eh, papel higiénico, pues niños, el papel higiénico, que todo, porque eso también está hecho de un producto químico, pues. Porque parte, por ejemplo, de estos papeles, por ejemplo, chicos, también pues de todo lo reciclado, pues, ¿entiendes? De todo lo reciclado, nuevamente se va a unas máquinas, esas máquinas justamente entran a un trabajo muy riguroso, por supuesto que tienen que tener todos los estándares, pues justamente no de lo que es la salud, pues, ¿no es cierto? Porque justamente eso lo usamos pues a diario. Y todos los productos, pues chicos, todos los productos que justamente entran a este proceso, por supuesto, tienen que pasar por un control de calidad muy riguroso. Y sobre todo si son alimentos. Todo lo que justamente son productos que justamente tienen compuestos químicos, todos tienen que pasar por un control de calidad muy riguroso, muy al mínimo. No se les puede escapar nada, chicos. Imagínate qué pasaría si tú compras una gaseosa, imagínate. Y si por ahí algo por ahí se les escapó, no sé, no, no lavaron bien las botellas, porque las botellas también entran a un proceso. Cuando, por ejemplo, no, las botellas esas que ya justamente la utilizan, nuevamente los llevan nuevamente a la fábrica, a las embotelladoras, entran por un proceso, las lavan, pero así rigurosamente, lo desinfectan y entran a unos hornos, nuevamente, para que puedan desinfectarlo. Y de ahí llegan lo que es a la que puedan envasar el producto, ¿entiendes? Entonces, todos estos productos, tanto como las botellas, porque hay botellas que son descartables, mayormente son botellas descartables, pero son hechos de plástico, ¿ya? Y hay botellas pues, justamente que mayormente son de un material, pues justamente no, que son vírgenes, o sea, son materiales que justamente pues vienen directo de la fábrica, pues, vienen sellados en bolsas, y a otros que los mezclan, pues, lo mezclan con un material nuevo, con un material que ya reciclado, ¿entiendes? Entonces, por eso que todos los productos pasan por un control de calidad, pues.
Gracias a quién, chicos, gracias a los químicos. A los químicos eso es lo que hacen justamente las pruebas, pues, las pruebas finales. Ellos dan el visto bueno para que un producto salga, pues, tanto para el consumo, imagínate. Tanto los productos de alimenticios, como los productos también que te puedes también, los champús, por ejemplo, son compuestos químicos. Las cremas que se usan, ¿no es cierto? Están a base de puros componentes químicos. ¿Y qué pasaría si tú te comes un producto de, imagínate, que te pueda, imagínate, salir, no sé, la piel, te puede infectar, o se te inflama, imagínate. Entonces a esa empresa tienen que cerrarlo, pues, totalmente. Entonces la química, pues, justamente desempeña, sigue desempeñando un papel muy importantísimo para el desarrollo de la humanidad. Y como te comenté, pues justamente gracias a ello, tenemos muchos productos, como los plásticos, los cartones, los alimentos, el nylon, el caucho, los sintéticos, imagínate. Hasta para la agricultura se utiliza la química, por supuesto. Los abonos, pues. Hay abonos, hay insecticidas. Los abonos que son muy importantísimos para que la planta pueda nutrirse. Bueno, aparte que hay los nutrientes, ¿no es cierto?, en los suelos, en las aguas. Pero también la planta, también ahora hoy en día, también necesita nutrirse, pues. Entonces le vamos a hacer que esa planta, para que pueda desarrollar más rápido, como por ejemplo nosotros que de repente podamos ingerir o comer, por ejemplo, ¿no? Vitaminas, por ejemplo, ¿no? Para nuestras defensas, para nuestro organismo. Igual también las plantas también necesitan, pues, o sea, para la agricultura también se necesita justamente, ¿no? Como te comenté en su momento, los insecticidas, ¿ah? Los fungicidas, los abonos, porque hoy en día también hay muchas plagas, pues, niñitos. Hay muchas plagas, hay muchos insectos que justamente devoran ahí cuando está, pues, cuando está la plantita muy pequeñita, entonces los devora, pues, el tallito, la hojita, los debilita. Entonces ya no pueden desarrollar tan pronto que digamos. Entonces, de que ya la plantita ya está, el tallito ya está saliendo, ya tenemos que estar cuidándolos, protegiéndolos. Y si hay estas, ya pues no, los insecticidas, los fungicidas y su abono, para que esa plantita pueda. Gracias a quién, chicos, gracias a la química. ¿Ya? La química también se utiliza, por ejemplo, mis niñitos, también se utiliza para la química nuclear. Imagínate, la bomba nuclear, por ejemplo. Mira. Del petróleo, por ejemplo. Acuérdense que el petróleo, cuando se extrae del subsuelo, es un petróleo, pues, justamente algo espeso, como una melaza, así. Y ahí entra por unos procesos químicos, pues. De ahí sale, por ejemplo, ¿no? La brea que se utiliza para las pistas, betunes, la gasolina, imagínate, el querosene, las bencinas, esos que se usan para las pinturas, imagínate. Gracias a aquí, chicos, gracias ¿no? a la química y al petróleo de sus derivados, pues, chicos. Y también, pues, hoy en día, pues, la medicina, pues, chicos, hoy día que tenemos, ¿no? Los antibióticos, las pastillas, tantas ahorita que tenemos, gracias justamente, chicos, gracias a la química. Entonces, si estos componentes, si estos químicos no existieran, pues, ¿qué sería, pues, chicos, no, del ser humano, pues? ¿Cómo podríamos sobrevivir? Entonces, conforme avanza, entonces la química también va buscando sus componentes, para hacer los preparados, las mezclas, ¿no? Porque hay mezcla, pues. Acuérdate que hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿A mis niños? Muy bien, a ver si hasta aquí ustedes habrán podido entender, si no, a ver, para poder explicar nuevamente, mis niños. ¿Ya? Profesor, tengo una pregunta. Dale, dale, hijo, dale, hijo. ¿Qué pasa si es que todo el mundo deja de estudiar la química? ¿Qué pasaría? A ver, si dejaría de estudiar, si no de investigar, entonces se estancaría pues ahí el conocimiento, ¿no es cierto? Los productos, quizás, pues, imagínate,
no tendrían ya quizás mucha subsistencia, porque tú sabes que conforme avanza el tiempo, los productos tienen una fecha de caducidad. Pues si vemos, por ejemplo, mira, si es que la química no avanza, los estudios no son progresivamente, entonces los avances de cualquier producto también se va a quedar ahí, pues. Entonces el hombre siempre tiene que estar, ¿no? Siempre que tiene que estar investigando y siempre tiene que estar haciendo pues sus estudios rigurosos, ¿no? Para cualquier producto, la reacción que hace, ¿me entiendes? Entonces la química siempre, los químicos siempre ellos van a seguir estudiando, siempre van a seguir investigando. Por eso dice que la química es una ciencia natural, pues, porque hay también hay medicamentos que justamente son naturales, pequeñitos. ¿De acuerdo? Así como existe también, ¿no? Existen los médicos, existen los doctores, por supuesto que están, ellos estudian, tienen mucho conocimiento, ¿no es cierto? Pero también existe la medicina natural, una medicina que también de la naturaleza, de las mismas plantas, también, por supuesto que también se hace. Y también para hacer estas, para poder realizarlo, de las plantas, por supuesto que acá también se utilizan, pues, procesos químicos. ¿Ya? Por eso dice aquí bien clarito, en la pequeña definición que nos dice, la información dice que justamente la química es una ciencia, pues, una ciencia natural que por supuesto se va a basar netamente, ¿en qué, niñitos? En la observación, pues. Tenemos que observarlo y por supuesto tenemos que investigarlo, tenemos que experimentarlo. Primero tenemos que experimentarlo. ¿Cuál es la reacción que va a dar este producto? Una vez que hace el químico, una vez que hace estos preparados, estos trabajos, pues ahí recién, pues, ¿entiendes? Ese es un trabajo que justamente no, pues, demora para que pueda estar, pues, imagínate. Entonces, justamente, tenemos que experimentar. Entonces, esa es ¿no? la pequeña definición que justamente estudia, pues, justamente la materia y sus transformaciones que se van a transformar, pues, mis niños. ¿Ves? A ver, por ahí otra preguntita. Edward, ¿está Giselle? No, no sé si está por Giselle. ¿Giselle en Mm, toda clase? mm, No, ¿no? ¿Qué ha pasado con A Giselle? ver, profesor, A una ver, dale, pregunta. dale. Este, en caso de que un experimento no salga mal, por ejemplo, una cura podría dañar al ser humano. Por Ya, supuesto, acabar fruto. claro. Por supuesto, imagínate cuántas personas se llegarían, imagínate, a poder enfermar. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, mira, no sé si será un año o 2 años, cuando esto de los atunes, ¿no es cierto? Cuando al momento del envasar, no sé si por el mismo la materia del pescado, no sé qué pasaría, no entendemos, no sé qué es lo que pasaría. Por eso que los químicos estudian, pues, ellos van estudiando también productos que vienen de otro país, vienen de importación, también hacen estudios, ¿me entiendes? Para ver cómo están, pues, en qué condiciones están. Entonces se dieron cuenta que justamente, pues, estos atunes tenían, pues, pequeñísimos, dice, ¿no? Unos pequeñísimos, dicen gusanitos, ¿no es cierto? Entonces, de inmediato fueron sacados del mercado, pues. De inmediato, todos esos atunes fueron sacados del mercado. Imagínate cantidades. Entonces, por supuesto que esto salió, pues, del mercado. Y por supuesto que a esa empresa tendrían, pues, que multarlo o hacer una investigación de dónde vino, porque justamente estas empresas envasadoras, estas empresas que alimenticias, o de todo producto que va a ser envasado, por supuesto que tiene que tener un 100% que sea eficaz y sea apto para el consumo. ¿Entiendes? Así sucede. Todos los productos que justamente salen y quizás por ahí se les escapó algo, imagínate, de inmediato tienen que sacar del mercado. Sale pues la información, ¿no es cierto? Hoy que tenemos todos los medios, pues ya, ¿no es cierto? Que rápido se difunden, entonces logra llegar la información a cada rincón, ¿no es cierto? De acá, por ejemplo, de un país, nos informamos. Hace poco también, por ejemplo, sacaron del mercado
las toallitas, esas toallitas que húmedas que vienen, no sé, vienen empacadas, no sé qué, de qué, Sí, no sé profesor. también. ¿Por qué? Porque esas toallitas también dice que causaban alergias a la piel, porque muchas personas utilizaban esas toallitas, bueno, pues para pues, secarse, también no tanto para los adultos, y todo lo utilizaríamos, por cierto, mayormente para los bebés, ¿por cierto? Lo utilizarían. Entonces estaba causando, dice, una inflamación en la piel del ser humano. Entonces de inmediato también fueron sacados del mercado. ¿Por qué? Porque justamente cuántas personas se podrían enfermar y podrían tener estas inflamaciones en la piel. Y eso demandaría, pues chicos, demanda pues justamente no, por supuesto, no a las empresas. A esas sí van a tener pues que hacer una investigación. ¿Qué pasó ahí? Algo ha debido fallar ahí. Al momento de envasar o qué producto de repente tuvo, no, porque todos los productos, pues chicos, todos tienen justamente una cantidad, pues, una proporción limitada, pues. Ni excederse, o sea, lo mínimo que te piden es que tengas los mayores cuidados, pues. La gaseosa, por ejemplo, las gaseosas tienen que ser, por ejemplo, tienen que ser envasadas y tienen que estar, el lugar, el espacio, tiene que estar, pues, imagínate, súper limpio. Y las personas que trabajan ahí, imagínate, tienen que trabajar con un cuidado, pues, mínimo. Todo imagínate, con un atuendo, pues, imagínate, todo bien cubierto, la boca, la nariz, todo eso. Porque puede toser, imagínate, estornudar, qué sé yo. Entonces tienen que estar protegidos, porque son alimentos, pues, chicos, ¿no? Lo primero que dicen son los líquidos, las aguas son muy bien, ¿qué te digo? Cubiertas, ¿sabes? ¿Ves? Así es, mis niños. A ver, otra pregunta por ahí, que quieran hacerlo rapidito, porque ya no, chicos, no va la hora. Profesor, una última Dale, dale. preguntita. Este, ¿Por qué cuando se abre la gaseosa, sale puro como espuma? Ah, pues justamente al momento del envasar las gaseosas, o no también las gaseosas, no, también, bueno, usted no eso. Cuando abren, por ejemplo, no la bebida, por ejemplo, las bebidas alcohólicas también, por ejemplo, tienen un gas, tienen un oxígeno, pues, que eso hace que justamente permanezca y mantenga ese sabor, ese gustito, pues. Porque tú, cuando tienes destapada, por ejemplo, ya la gaseosa, o por, por muchos días o quizás, ¿no? Horas, como que ya pierde, pues va perdiendo, ¿no? Y ese gasecito que tiene la gaseosa, como que va perdiendo y se vuelve más dulce, pues. Entonces, cuando tiene ese gas, ese gas, tú tomas y sientes ese sabor que te queda, pues, no siento en el paladar, ese gustito, pues, porque tiene saborizantes y el oxígeno, ese gas. Y cuando ya pierde, por ejemplo, ese gas de oxígeno, como que se vuelve ya dulce la gaseosa, como cualquier líquido. Sobre todo la gaseosa, pues, ¿no? Porque ellos pierden su composición, chicos. Al momento de envasar, lo tientan por unas máquinas donde inyectan, pues. Profesor, se va a Inyectan acabar el el oxígeno. tiempo. Sí, mi amigo, muy bien, chiquito. Entonces, chicos, mira, esa ha sido toda mi información que el día les quede bien, chicos, compartir. Profesor, Y espero, chicos, que les traiga, chicos, de Ok, algo. Chicos, profesor. nos vemos, chicos, y cuídense, nos vemos, chicos. profesor. Nos vemos, chicos, en historia. Profe.